Bienvenidos al vídeo de instalación de los sistemas de refrigeración líquida de Ibercool Waterblocks. Antes de la instalación, lea las instrucciones al completo y compruebe que todos los elementos de su equipo funcionan correctamente. Comenzamos desmontando la placa base para la instalación del bloque del microprocesador. Se recomienda no apoyarla directamente sobre una superficie dura. Si su equipo posee acceso trasero a la placa base, puede omitir este paso, colocando el equipo en horizontal. Limpiamos cuidadosamente la pasta térmica del microprocesador, procurando no manchar los componentes que lo rodean. Si la placa base dispone de un marco de retención, debemos retirarlo para poder liberar el backplate. Aplicamos la pasta térmica suministrada siguiendo el método más apropiado para su microprocesador. Procuramos extender una capa uniforme y delgada, con el fin de evitar que la pasta térmica se derrame sobre otros componentes. No debemos aplicar demasiada cantidad, simplemente hay que procurar cubrir toda la superficie del microprocesador, con la mínima cantidad posible. El aplicador suministrado contiene pasta suficiente para realizar varias instalaciones. El compuesto térmico puede ser tóxico si se ingiere o entra en contacto con ojos o mucosa. Tome las medidas necesarias para su manejo y lávese las manos inmediatamente después de su aplicación. Si va a realizar la instalación del bloque usando el backplate de AMD, debemos usar el kit de sujeción suministrado. Preparamos cada tornillo siguiendo el esquema que aparece en las instrucciones. Sacamos el bloque de refrigeración de su envoltorio y lo colocamos con cuidado encima de la mesa. Colocamos el bloque de refrigeración encima del microprocesador, procurando centrarlo con los agujeros correspondientes. Procedemos a colocar el primer tornillo previamente preparado, roscándolo lo mínimo posible para que quede fijado. Colocamos el tornillo de la diagonal opuesta, que dejará al bloque la posición correcta. Colocamos los dos tornillos restantes y procedemos a hacer un apriete suave a cada uno de ellos. Nos movemos de tornillo en tornillo diagonalmente pasando al menos 2 veces por cada uno de ellos sin llegar al apriete máximo. Comenzamos a realizar el apriete final en uno de los tornillos, apretando como mucho hasta que el muelle llegue a su rango máximo de compresión. Repetimos la operación con los otros 3 tornillos restantes, moviéndonos en diagonal. Las placas bases que no cuenten con backplate, la instalación es la misma tanto para Intel como para AMD. Siguiendo el esquema del manual de instrucciones, procedemos a introducir los tornillos M4 por la parte trasera de la placa base. Colocamos una arandela de plástico a ambos lados y se fija el tornillo con una tuerca. La función de la tuerca es simplemente mantener el tornillo en su sitio sin que se salga, por lo que se puede apretar solo con la mano. Procuramos fijar los tornillos lo más centrados posibles, para permitir al bloque pasar por ellos cómodamente. Introducimos el bloque por los tornillos, presionándolo ligeramente si hiciera falta para que pasen por los agujeros del bloque. Colocamos el resto de elementos del kit de montaje sobre cada tornillo. Finalmente, coloque la tuerca manual y apriete ligeramente sin llegar a comprimir el muelle. Realizamos el apriete de la misma forma que se vio en el montaje anterior, moviéndonos de tuerca en tuerca diagonalmente. Apretamos hasta que el muelle se acerque a su rango máximo de compresión. Para la instalación en el socket LGA 2011 de Intel se requiere un kit de sujeción no incluido. Para la instalación del bloque para tarjetas gráficas, retiramos cuidadosamente el disipador y limpiamos la pasta térmica de la GPU y las memorias.
Siguiendo el esquema de las instrucciones, colocamos los tornillos en los orificios de fijación, desde la parte trasera de la tarjeta gráfica. Retiramos el papel de pegatina de los disipadores de memoria y los colocamos presionando ligeramente durante unos instantes. Aplicamos pasta térmica a la GPU, colocamos el bloque y lo fijamos con el resto de piezas del kit de sujeción. Preparamos la torre para la instalación del resto de elementos del sistema. Para la instalación de un radiador doble, puede que tengamos que desmontar la parte superior de nuestra torre. Pegamos las almohadillas adhesivas en la base de la bomba. Además de amortiguar las vibraciones, permiten dejar pegada la bomba si no queremos usar la tornillería de agarre. Colocamos la bomba en una de las bahías de 3,5 o en la base de la torre, usando los tornillos suministrados o pegándola con el adhesivo. Recomendamos no pegarla ni atornillarla hasta que no sepamos su orientación definitiva. También puede instalarse en posición vertical. Para colocar el depósito, primero debemos preparar el kit de montaje. Colocamos el kit de agarre en las bahías de los lectores ópticos. Recomendamos instalar los 2 tornillos por sujeción para mejorar el agarre, en el caso de que la torre lo permita. Nos ayudamos de un alicate o de una llave para realizar el apriete final de los tornillos. Colocamos los recores en el depósito, habiendo observado previamente qué conexiones serán la entrada y la salida. Colocamos el depósito en el soporte. Colocamos los recores en el bloque de refrigeración. Se recomienda no usar herramientas durante el apriete. Es preferible colocar los recores antes de instalar cada elemento del sistema, para facilitar el mejor apriete y evitar dañar el hardware. Para la instalación del radiador podemos colocar los ventiladores aspirando o impulsando, pero deben echar el aire hacia el exterior. Colocamos un par de tornillos para fijar el radiador y así poder atornillar el resto cómodamente. En el caso de que usemos algún tipo de accesorio para los ventiladores como rejillas o filtros, es posible que necesitemos tornillos más largos. Si vamos a usar tornillos distintos a los suministrados, debemos tener mucho cuidado de no perforar el radiador. Colocamos los recores en el radiador. Para un radiador simple, la instalación más cómoda suele ser en la parte trasera de la torre. A la hora de instalar los tubos, debemos procurar evitar curvaturas muy cerradas, porque pueden provocar pliegues. El corte de los tubos debe ser recto, ya que si no pueden no entrar bien en los recores. Si una vez instalado el sistema aparece un pliegue en algún tramo del circuito, podemos ayudarnos de una abrazadera para eliminarlo. Existen varias alternativas a la hora de conectar los distintos elementos del sistema. Una de las posibles configuraciones es la que se muestra. Conectamos el depósito a la entrada de la bomba, la salida de la bomba a la entrada del bloque de refrigeración. La salida del bloque de refrigeración al radiador
Y por último, el radiador al depósito, para cerrar el circuito. Para el apriete final de los recortes laterales del depósito, podemos ayudarnos con el tubo, ya que estas conexiones están ligeramente hundidas, dificultando el apriete manual. Una vez que sepamos el orden de los elementos en el sistema, debemos cortar los tubos a la longitud adecuada. Para ello colocamos un extremo del tubo en uno de los racores. Calculamos la longitud del tramo de tubo necesario, procurando cortar con cierto margen, ya que siempre podemos ajustarlo un poco más. Realizamos un corte recto del tubo y colocamos el extremo en el racor correspondiente. Repetimos este proceso para cada uno de los tramos del circuito. Hacemos un sencillo puente eléctrico entre los pines verde y negro del conector ATX de nuestra fuente de alimentación, para poder encender la bomba y llenar el circuito de líquido refrigerante, sin tener que alimentar la placa base. Conectamos la bomba a la fuente de alimentación. Conectamos los ventiladores del radiador y el tacómetro de la bomba a la placa base. Retiramos el depósito de su soporte y el tapón de la parte superior. Comenzamos a llenar el depósito usando un embudo para mayor comodidad. Utilizamos el interruptor de la fuente de alimentación para encender la bomba. La bomba comenzará a rellenar el circuito de líquido, vaciando rápidamente el depósito. Debemos apagar inmediatamente el interruptor de la fuente de alimentación, para que la bomba no funcione sin líquido. Puede que tengamos que repetir este proceso varias veces hasta que el depósito deje de vaciarse, habiendo expulsado la totalidad del aire del circuito. En cuanto se haya evacuado todo el aire, procedemos a rellenarlo finalmente dejando entre 1 y 2 centímetros de aire en la parte superior. Si durante el proceso de llenado la bomba no llegara a bombear, tendremos que inclinar la torre para facilitar la salida del aire y la entrada de agua en la bomba. Recomendamos mantener el sistema funcionando durante varias horas antes de conectarlo a la placa base.